Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital. Insisto, un programa de prevención y educación en salud. Este no es un programa de medicina alternativa ni de naturismo. Realmente acá se unen todas las especialidades médicas y la finalidad nuestra a través de este espacio y nuestros invitados es hacer un poco de actualización y de orientación en tantos temas de salud, en lo que en nuestro libro llamamos las 100 enfermedades más frecuentes, que ustedes lo consiguen en todas las librerías nacionales en Colombia y en todas las tiendas naturistas, y lo que queremos es que ante esa angustia que muchas veces tenemos que vivir los médicos cuando tenemos un paciente sentado al frente y escuchamos unas historias clínicas que hasta terminamos llorando con los pacientes, en este programa lo que queremos es tratar de evitar estas situaciones, porque muchas enfermedades se pueden evitar. Pero antes de empezar el programa, venía hablando con una de las personas que está con nosotros hoy en el set, sobre por qué muchas enfermedades se están estudiando desde un contexto afectivo desde la niñez, que una enfermedad cardiovascular, que una enfermedad cerebral, que muchas situaciones de comportamiento tengan que ver con esto que tengo yo acá atrás y que seguramente tocará el corazón de muchas personas. Ese maletín que utilizábamos nosotros en la escuela para ir a estudiar, el ABC, adentro hay unas sorpresas para el programa. Y esto que pasó en nuestra vida escolar, esto que llamábamos el bullying o la parte de papá, mamá, tíos, familias, ¿qué efecto puede tener en un niño? Desde hace mucho tiempo he tenido una relación de amistad con una persona que ha tenido reconocimientos internacionales sobre afectología, maltrato infantil. Y desde que estaba en la universidad uno lo veía que era una persona supremamente amorosa con las personas y manejaba un carisma muy grande. Y el contexto como interpretaba el manejo de la historia clínica lo hacía mucho desde el corazón. Y esa persona se hizo cirujano y después dijo, yo quiero ser pediatra. Pero no bastó con esto y se fue a seguir estudiando maltrato infantil, es conferencista a nivel internacional con premios en muchos países. Ha escrito muchos artículos, ha representado a Colombia en muchas situaciones. Fuera de eso es una persona que conoce ampliamente la medicina ayurveda, la meditación, yoga. Y por eso hoy quiero compartir con él este espacio y ojalá esté con nosotros en muchos programas el doctor Carlos Alberto Montoya Marín. Y yo le quiero dar la bienvenida, que nos hable por qué trajo este maletín y por qué trae otro invitado. Muchas gracias por estar con nosotros, médico, y bienvenido. Bueno, Jorge, yo te recibo el maletín de la niñez como un acto simbólico. Ajá. Agradecer mucho la invitación, darles buenas noches a todos los televidentes de Conexión Vital, decirles que me siento siempre muy honrado de estar acá, porque no solamente vengo en nombre propio, sino en nombre de muchas personas que están trabajando alrededor del tema de la niñez. El traer simbólicamente este maletín que yo utilizo como pediatra afectólogo tiene que ver mucho con todos los temas relacionados con la niñez, que es lo que vivimos en el día a día en nuestro trabajo. Y específicamente el tema de infancia. Cuando el doctor Juan Enrique y todo su equipo de trabajo nos invitan a este programa, nosotros pensamos que hay que hacer una reflexión muy profunda sobre la niñez y sobre lo que representa la niñez para el mundo, para nuestro país y para Manizales. Hay una situación dolorosa que se vive día a día en las noticias frente a lo que le está sucediendo a los niños y a las niñas en el país, en el mundo y en Colombia. Por eso vamos a tratar este tema, un tema que una y otra vez hemos tratado de sensibilizar a las personas, de mostrarles de alguna u otra manera la importancia que tiene defender a los niños y a las niñas, de reflexionar sobre el afecto y de sentir que todos nosotros en conjunto podemos defender a nuestros niños y niñas de todas las acechanzas que ellos tienen. Además, he traído un invitado muy especial, una persona que ha compartido conmigo diferentes vivencias alrededor de la prevención con los niños y las niñas,
Yo lo llamo un monje Krishna. Es una persona que ha estado muy dedicada a la vida espiritual en medio de todo este mundo tan convulsionado. Sin embargo, él ha estado sensibilizado y me parece que es una muy buena oportunidad, como le comentaba el doctor Jorge Enrique, de que él también nos diera su visión, su saludo, y vamos a ir desarrollando el tema. Él se llama Raya Suya Das, Dubán es su nombre, y a partir de toda esta experiencia que él tiene y que ha vivido desde la espiritualidad, nos va a dar también algunas reflexiones que yo creo que nos pueden llegar a todos los televidentes y a todas las personas que están ahora conectados con Conexión Vital. Buenas noches, gracias por invitarme. Un saludo muy especial también a los televidentes de Conexión Vital y Dios los bendiga esta noche. Esperamos que sean muy receptivos con este mensaje. Queremos trabajar para los niños, somos de los niños, somos infantes y volveremos a esa infancia y queremos hacerlo de la manera más saludable para todos. Gracias. Llama la atención del doctor Carlos Alberto Marín Montoya, que ustedes de pronto lo han visto, o si ven los programas que están grabados en YouTube, que una vez llegó vestido de Batman y otras veces trae un delantal de muñecos y así como tiene su corbata y demás. Y uno dice, bueno, pues al pediatra lo buscamos porque el niño tiene dolor de oído y tiene diarrea y tiene fiebre y demás. Pero interpretar a un niño es muy difícil. Los chiquitos pues no hablan. Entonces uno ahí descubriendo a ver por qué lloran. Antes las mamás son muy guapas con los hijos. Pero ahí para adelante usted dice, ¿por qué empieza a buscar otras cosas paralelos a la pediatría que tienen que ver con el comportamiento de los niños? ¿De dónde usted dice, no, pues algo tiene que existir de maltrato? ¿Qué es lo que le da a los niños por el maltrato? Yo sé que usted ha estado en el Oriente, en cantidad de países dando conferencias. ¿Y de dónde une usted todo eso para ejercer su práctica como pediatra? Bueno, doctor Jorge Enrique, la verdad es que en mi formación siempre tuve una tendencia a trabajar con los niños. Los niños me parecen que tienen más espontaneidad que los adultos, son menos rígidos, y realmente empecé a entender que la base de una sociedad está estructurada en la niñez. Los niños son como el soporte. Una sociedad sin niños sería una sociedad triste, una sociedad con muchas dificultades. Y empecé a ver, en mi experiencia en el año rural, lo hice con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y empecé a entender y a ver casos de niños abandonados, casos víctimas de abuso. Hicimos la primera investigación sobre esa temática que nos permitió después pasar a la especialización de pediatría aquí en la Universidad de Caldas, de la cual soy docente en el Departamento Materno-Infantil, en pediatría en pre y en posgrado. Y a partir de allí empecé a encontrar todas esas dificultades que tienen los niños por abandono, por abuso, por maltrato. A partir de esa sensibilización y en la especialización pude ir a otros congresos internacionales a nivel mundial y pensar que este no era un problema solo de Manizales, que no era un problema solo de Caldas ni de Colombia, sino del mundo. Cada 5 minutos un niño es asesinado por violencia en el mundo. Estamos hablando de 1.000 millones de niños en un espacio de tiempo que permanentemente están siendo vulnerados y violentados. Entonces, a partir de eso dije, bueno, esto hay que estudiarlo más. Es un tema que no es estrictamente pediátrico. Después tuve una oportunidad muy bella con la Organización Panamericana de la Salud, en Washington precisamente, trabajar todo un tema que se llama la estrategia IEPI, que será otro tema para trabajar en los programas. Y esto quiere decir atención integral a las enfermedades prevalentes de la infancia. Precisamente esto lo que está buscando es que se estudien los problemas de los niños, pero logramos algo muy importante para los niños de Latinoamérica y de Colombia, y era incluir el tema de maltrato infantil en este tema de IEPI, que incluso ahora se trabaja desde Telesalud de la Universidad de Caldas. Entonces, lograr incluir este tema como una problemática de la niñez permitió ampliar el espectro. Y yo quisiera enfatizar en algo que dijo el doctor Jorge Enrique. Los niños no son fáciles cuando uno los va a examinar, hay que leerlos. Y en la facultad, en el trabajo que yo hago, hay un trabajo que estoy haciendo que después les contaré, que se llama el método Montoya en IEPI, que es cómo detectar y cómo leer a los niños desde que entran en el consultorio. Si viene con el papá o si viene sin el papá, si el niño está con miedo, si no tiene miedo, está reflejando todo lo que pasa en la sociedad y lo que pasa en su familia. Y ahí es donde quisiera ahora detenerme en esta segunda fase para contarles las problemáticas de la familia
que generan el maltrato infantil. Ese comentario que acaba de decir el médico es muy importante porque nosotros hemos insistido mucho que la medicina tiene que cambiar ese concepto de síntoma-medicamento. ¿Cómo interpretar a un niño? ¿Cómo interpretar el niño cuando entra al consultorio, sus actitudes, sus emociones? Y cómo uno puede unir todo esto para poder definir muchas veces un diagnóstico ante una historia de pronto incompleta, por falta de los acompañantes, por muchas razones. Vamos a este corte de comerciales para que entremos en materia y podamos entender el interpretar de los niños, el interpretar de las emociones y el interpretar del por qué muchas patologías en edades adultas. Ya regresamos. Es bien difícil el tema de interpretar a los adultos. Tal vez puede ser más difícil interpretar a un niño que no nos puede expresar muchas de las situaciones que está viviendo o él ni siquiera las entiende y para muchos pueden ser algo normal. Hablemos un poco de cuál es la situación real que estamos viviendo, doctor Carlos Alberto Montoya. ¿Qué es la situación real? Usted hablaba de una estadística, si muere cada 5 minutos se muere un niño en el mundo por violencia. Terrible, pues sin palabras. Y Caldas ocupa hasta el 2016 el 5º lugar en las situaciones sobre maltrato y abuso. ¿Qué es violencia? Pues es todo acto que genera agresión sobre otra persona y específicamente sobre los niños. En el 2016-2017 se hablaba de una estadística de 10.000 casos anuales para abuso y 10.000 casos anuales para maltrato. Estamos hablando entonces en total de 20.000, que para el 2017 bajó a 7.000 de cada, o sea, estamos entre 14 y 15.000, que es una cifra pavorosa, más de 30 casos diarios, de lo que se denuncia. O sea que estamos ante una epidemia que la gente se preocupa porque hay gripa aviar, la gente se preocupa porque hay tuberculosis, pero esto es una epidemia que está lacerando el corazón de los niños y las niñas. Es por eso que permanentemente estamos, desde el trabajo que yo hago con la red Afecto contra el Maltrato Infantil, desde mi semillero Acomaín, donde estamos permanentemente diciéndole a la gente en nuestra página en Facebook, que ahora la contamos, esto es un drama de los niños y las niñas. Hay varias revisiones que se han hecho sobre esto en metaanálisis, en estudios sistémicos grandes de lo que implica esta problemática y que está en el núcleo de la familia. En esta situación de abuso, por ejemplo, los principales abusadores están dentro del hogar. Y en el maltrato también aparece un gran porcentaje, incluso aquí en Manizales, sobre lo que es abuso sexual y negligencia. Cuando hablamos de negligencia, hablamos de descuido, hablamos de ese descuido psicológico, afectivo, a veces físico. Un niño que no vacunan es descuido, un niño al cual no lo están orientando de manera adecuada, que lo castigan con rabia, que lo castigan con golpes. Eso genera una cantidad de huellas en ese niño que van a continuar a través, y esto, doctor Jorge Enrique, usted que conoce el tema de epigenética, de todo esto, sabe que va a perpetuarse en las siguientes generaciones. Bueno, la verdad es que yo he tratado de estar muy cerca de muchas actividades que usted ha hecho y también sé que muchas veces ha estado encerrado, llorando y deprimido ante estas situaciones. Y la pregunta es, ¿y qué hace uno? Si usted entra a urgencias, médico que vea que una urgencia con un niño maltratado y usted entra en una angustia y bueno, es lo que usted se ha metido, toda esta práctica médica. ¿Qué puede hacer uno ante esa situación? Además de nosotros utilizar estos medios de comunicación y hacer escándalos y escribir en los periódicos, ¿cómo podemos hacer para proteger a estos niños? Yo creo que podemos hacer mucho. Yo creo que hay una frase muy linda que incluso he trabajado con mi esposa, Cándida Rosa Castañeda, que es una persona sensible al tema, y esta frase lo dice la madre. Incluso nos están viendo, están conectados con Conexión Vital, mi maestra de yoga, la maestra Inés, que dicen, si quieres cambiar el mundo, cambia tú primero. Y esto es muy importante porque nos está dando un mensaje, y es que uno debe ser al menos que no sea problema para la gente. Y cuando llega a un servicio de urgencias, de hospitalización donde he estado,
en Medintegral, en la Clínica Versalles, en muchas partes, aún en el hospital infantil, y vemos estos casos, es donde nace la posibilidad de que uno, como ser humano, pueda ayudar y defender a un niño. Ser amoroso con un niño, y ser amoroso no quiere decir ser abusivo. Ser respetuoso con el niño, escuchar ese dolor de ese niño, apoyarlo, sonreírle. Por eso nosotros hacemos una pediatría humanizada, desde lo que estamos trabajando para llegarle a los niños, y nos colocamos, ahora lo vamos a mostrar al final del programa, gorritos, alegría, dentro de un profesionalismo, dentro de una parte que está lo académico como docente universitario que soy. Podemos hacer muchas cosas. Yo quisiera que Raya Suya, en su experiencia, en lo que él vive, en lo que siente, ¿qué más crees que podemos hacer frente a estas cosas desde tu vivencia? Claro. Téngame esa pregunta porque yo le quiero hacer una antes. Sí, señor. Todas esas situaciones, ustedes que se dedican a esa vida espiritual, a esa vida emocional, toda esa historia que nos acaba de contar de la triste realidad que muchos niños están padeciendo, pueden influenciar en el alma, en lo emocional, en lo afectivo de un niño de tal manera que los lleve a ese proceso emocional para continuar con esa pregunta que usted le hacía tan importante. Sí, exacto. Buenas noches. En el 2008 conocí yo al doctor Carlos Montoya en una charla, una conferencia sobre el maltrato infantil, especialmente sobre el abuso. Por aquel entonces yo en realidad no entendía el propósito o la tarea mía al estar allí, y en el transcurso de ese tiempo he podido realizar de que es una necesidad imperante el saber cómo proteger la infancia y la infancia sexual de los niños. ¿Por qué? Porque ella puede afectar su vida, no solo físico, emocional, sino espiritual también. Y hacer de que ella pierda algo muy importante, como decía el doctor, no es que el alma se va a morir, no, pero sí se va a deteriorar la fe, que es el elemento más importante que nosotros tenemos en el momento de relacionarnos y de conectarnos con Dios. La fe es el puente que hace real esa conexión. Entonces, cuando un niño es violentado y es maltratado en diferentes aspectos, inclusive el aspecto sexual, también está siendo violentada y también está siendo maltratada su fe hacia Dios. Y esto es algo que lo desvincula y lo desconecta a él con una realidad que es importantísima en su vida, que es la espiritualidad, que es su ser como alguien divino, que merece también esa protección y ese cuidado, porque él espera esa protección y ese cuidado. El maltrato sexual y el maltrato infantil es silencioso, por eso muchas veces ni los padres, ni los médicos, ni los amigos se dan cuenta de eso. Y un niño puede cargar ese dolor y ese sufrimiento 1 año, 2 años, 3 años, hasta 10 años, sin que nadie lo sepa. Y esto haciendo muchos dolores y generando muchos traumas en sí, con muchas repercusiones más adelante. Y esos son básicamente pues los temas que queremos tratar. Queremos hacer una educación preventiva, no queremos ayudar a un niño que ha sido maltratado, queremos ayudarle a un niño a que conozca su sexualidad, a que proteja su sexualidad, y queremos también sensibilizar a los padres, adultos, personas que estén conscientes de que pueden ayudar, de que es necesario, de que conozcan sobre el tema. Brevemente, ¿por qué fue la conferencia? Una invitación de él, algo que él sintió que debía estar ahí. En ese momento no sentía yo como una razón por la cual ir, pero me conmovió el tema del abuso, del maltrato. Hay un dicho que dice que papá no es quien engendra, sino quien cría. Y sí, el doctor Carlos Alberto tiene cantidad de estudios, pero ha encontrado en personas que no son médicos un apoyo importante para decir, vámonos para tal albergue, vámonos para tal pueblo. Y él como coordinador médico lo hace, pero encuentra un equipo porque definitivamente esto no es del alma, es del corazón. Él decía algo que es muy importante, el sentir al paciente, el interpretar a ese niño. Como bien lo interpreta la mamá cuando el niño se pega un totazo y le dice, sana que sana colita de rana, y lo está sanando. Eso lo hace él también y no es médico. O lo hace él a través de las enseñanzas con muchas personas, o lo hace la esposa de él. Es la intención, es lo que usted quiere hacer. Es que, sí, este es un programa de médicos, pero hay tantas personas que sin un diploma pueden hacer cosas tan lindas, como esas frases que nos estaba
contando nuestro invitado hoy. Y queremos transmitir a través de este espacio ese mensaje para que cada uno de ustedes vayan disminuyendo esas estadísticas de maltrato infantil o de los que mueren por maltrato infantil. Ya regresamos. ¿Cómo coges? A nuestros parques de la salud llevan muchos niños. Y hoy me encontraba con un niño que cada que me ve él me abraza y es una alegría y uno le ve una felicidad a ese niño infinita y lo llenan a uno de energía. Hay otros niños que uno los ve retraídos, tristes y uno se les arrima y les lleva un regalito o algo y uno dice, ¿por qué tantas diferencias en el comportamiento de estos niños? Y uno interpreta eso. A ustedes les pasa, les presentan a una persona y dice, me cayó bien, qué energía tan chévere. Y hay otras que uno siente un rechazo. Es la vibración que nosotros tenemos. O uno ve a una persona y uno dice, tú estás triste. Porque uno siente la energía de la persona. Doctor Carlos Alberto, ¿qué es lo que pasa a nivel del cerebro con esos neurotransmisores? ¿Cómo el cuerpo habla en la parte exterior? ¿Cómo nos cuenta nuestras emociones, nuestras tristezas, nuestras depresiones, nuestras cohibiciones, nuestros maltratos? ¿Cómo esas situaciones pueden alterar el cerebro? ¿Cómo puede alterar el sistema cardiovascular? ¿Cómo puede convertir a un niño en comelón o en desnutrido? Una situación emocional. ¿Qué es lo que pasa con el organismo? Excelente pregunta. Yo les contaba ahora, hay muchos metaanálisis y estudios. Le contaba yo de mi esposa, de Cándida Rosa Castañeda, que está haciendo un estudio muy importante en doctorado que tiene que ver con esos efectos y las experiencias adversas de la infancia. Estamos hablando de un tema que es un tema fisiológico, médico, científico. Y como lo dice el doctor Jorge Enrique, hay cosas que tenemos que tener una base científica para poder procesarlo y llegar a lo vivencial. Cuando hay daño a nivel cortical y subcortical, por maltrato, por abuso, por esas experiencias adversas de la infancia como una separación, para un niño la separación es algo muy fuerte, ver que un papá golpea a una mamá, ver que se agreden, ver que es víctima o sentir que es víctima de abuso sexual y maltrato, eso genera ese impacto a nivel subcortical en un sitio llamado el hipocampo, que tiene que ver con la memoria reciente, con las emociones y que probablemente lleva a que ese niño tenga problemas en su neurodesarrollo, problemas en su aprendizaje, problemas cognitivos. Y posteriormente, a través de este estudio que les contaba que está haciendo Candy, tiene que ver con que en la vida adulta, muchas de estas personas, y el estudio se llama el estudio ACE del Dr. Felitti, donde muestra que estos impactos que han tenido en la infancia van a tener una repercusión en la vida adulta, incluso en personas que nunca le contaron a nadie que pudieron haber sido víctimas de abuso o de maltrato, personas que terminan hipertensas, diabéticas, con enfermedad cardiovascular. Eso tiene una repercusión incluso para producir trastornos mentales, trastornos en el comportamiento, que llevan incluso a veces al alcoholismo o a la drogadicción. Entonces estamos hablando de algo muy serio, sustentado científicamente, que ya está demostrado. Aquí en Colombia la doctora Isabel Cuadros, a través de la Asociación Afecto, han mostrado una y otra vez estos estudios en los eventos que ellos hacen a nivel nacional. Este año se va a hacer el 25 Congreso Internacional sobre Maltrato, que nosotros participamos desde Manizales precisamente, donde muestran autores de todo el mundo la importancia y el impacto que esto tiene a nivel cerebral. Y en estos niños, como decía el doctor Jorge Enrique, esas neuronas de los niños maltratados son más poquitas, esas células cerebrales se alteran en ese desarrollo y producen todos esos cambios que se llama la cortisolemia, el cortisol, el estrés, la angustia, que hace que no tengamos una vida como debíamos tenerla en paz, sobre todo. Y por eso cuando hablo de paz, hablo de Raya Suya también, de lo que él nos puede contar sobre eso. Cuando uno es niño, uno le pregunta, ¿usted qué quiere ser cuando sea grande? Cuando uno se encuentra muchachos de la edad como usted, uno dirá, este muchacho porque será tan buen músico, o porque será pintor, o porque se come las uñas, o porque será gordo, porque será flaco, o porque tendrá ciertas cosas.
¿Usted en su niñez alguna vez pensó, yo voy a meditar, yo voy a relajar, yo voy a ayudarle a la gente, voy a dedicar a la vida espiritual? ¿Alguna vez lo pensó? ¿Tuvo el apoyo de sus papás? ¿Lo hizo como un rechazo? ¿Cómo llega? Porque uno encuentra personas de su edad y uno los encuentra muchos en discotecas o con adicciones o con muchos, digamos, problemas, que a veces no son problemas sino manifestaciones de las emociones que no han sido manejadas. Cuéntenos un poco esa situación, porque la gente dirá, bueno, ese muchacho, ¿qué? Pues, está muy joven y se fue detrás de un pediatra a manejar niños que han sido víctimas de maltrato infantil. Claro, yo siento que todos en la infancia queremos jugar y a través del juego es que aprendemos y a través del juego es que descubrimos y nos conectamos con el mundo. Claro, más adelante, como dice el Prabhu, viene la adolescencia también y vienen esos problemas de drogadicción, de alcohol. Y ese sufrimiento también lo acerca a uno a ver un poquito más la realidad del mundo. El mundo desde el punto de vista sexual, ¿verdad? Y ahí es donde en realidad se violenta más al ser, porque a través de las drogas vienen más abusos, a través de la droga viene más inconsciencia. En realidad a través de esos estados de ignorancia es donde la gente fácilmente toma las decisiones y de violentar a alguien, ¿no? Alguien que no está bajo esos estados es muy difícil que piense en realidad en hacerle algún daño a ese tipo de cosas. Y no es extraño, todos sabemos que las drogas repercuten demasiado en nuestra vida, inclusive en nuestra vida sexual. Claro, no de la mejor manera. Yo quisiera comentarles también pues desde una perspectiva muy personal cómo el tema del maltrato infantil llegó a mi vida, ¿no? Sin ni siquiera tenerlo muy en cuenta, ni siquiera tenerlo muy presente, pero es un tema de que todos tenemos que estar educados, porque muchas veces desde el hogar es donde se nos maleduca, se nos sexualiza, se nos pregunta muchas veces, y bueno, y tú no tienes novia, y tú no tienes novio, y tú qué haces, y tú qué no haces, y corres a las niñas o no les corres, y te dejas tocar de los niños o no te dejas, y todo ese tipo de cosas están influenciando en nuestra psique como niño de una manera muy importante y va a repercutir en nuestra adolescencia. Yo quisiera que tocáramos un poco más el tema desde ahí, del tema de lo que es la educación sexual, porque muchos de los errores y muchas de las tragedias que están pasando con los niños están pasando directamente desde el hogar. Este tema que acaba de mencionar es muy importante porque muchos padres han caído en un error de entregarle la crianza a los profesores, en las escuelas, en los colegios, porque tenemos que trabajar mucho, porque tenemos que mejorar nuestra parte económica y dejamos a la deriva la responsabilidad de nuestros hijos. Como decíamos nosotros, que se vayan criando en las esquinas de nuestras calles. Y muchas veces estamos juzgando a ese joven, a ese niño, pero se nos olvida hacer un acto de contrición. ¿Qué está pasando realmente con eso que acaba de decir usted, que es esa parte de la educación en nuestros hogares? Yo quiero dejar esta reflexión para todos ustedes y es motivo de alegría compartir temas que realmente necesitamos tener conciencia de ellos, porque como decían nuestros abuelitos, árbol que nace torcido nunca jamás se endereza. Y ahí es donde tenemos que entender la responsabilidad que tenemos con esos seres que están en proceso de crecimiento y desarrollo. Vamos a este corte de comerciales. A diario nos llegan familias con sus hijos porque es que el niño es hiperactivo, es que el niño hay que darle Ritalina, porque es que el niño no lo manejamos, es incontrolable, no sabemos de dónde apagarlo. Y uno se hace una pregunta, ¿será que está llamando la atención? ¿Será que está buscando afecto, compañía, ternura? ¿Es la hiperactividad, doctor Carlos Alberto Montoya, una enfermedad? ¿Hay que ir más allá de ese comportamiento del niño? ¿O qué pasará en aquel niño que es diferente y se encierra,
y se come las uñas y se esconde en un televisor a ver y a ver y a ver para no socializarse. ¿Qué está pasando? ¿Cómo interpretar, como usted decía, en la consulta a la familia y al niño? Pues bueno, doctor Enrique, me deja muy sorprendido con la pregunta y con la reflexión, porque es como si usted a veces también lo leyera uno. La semana pasada yo tengo una rotación, como le decía, en la Facultad de Medicina de la Universidad de Caldas como profesor de posgrado con personas que están especializando en pediatría. Me acompañaron ahora Lina, Julián y Valentina, y tuvimos varios casos de esos que usted está contando. Una de una niña que en la consulta fue por un dolor en el tórax, probablemente por un dolor en una costilla, pero la niña no se estuvo quieta durante toda la consulta. Pensamos que podía tener un déficit de atención, que se llama ahora más que la hiperactividad. Pero creo que ese es un rótulo que se le da a muchos niños y que a veces falta que se investigue, que se estudie, que se analice bien qué está pasando con los niños. Realmente, desde la neuropediatría, existe el diagnóstico de déficit de atención y requiere su tratamiento, pero realmente creo que el enfoque tiene que ser muy holístico en términos de lo que usted maneja. Y tuvimos esa niña y el olfato nos dijo, el leer al paciente, que en esa niña estaba pasando algo y precisamente esa niña estaba siendo víctima de abuso por compañeritos en su vereda, que la tocaban, que por montar bicicletas la tocaban, bueno, diferentes situaciones, de pasar a alguien por la vereda y hacer actos sexuales abusivos con ella. En fin, eso que usted nos dice hay que leerlo más profundamente. Yo creo que hay que hacerlo de una manera muy integral, que no es solamente el campo de que hay que medicar al niño, sino que probablemente ese niño está pidiendo auxilio de muchas situaciones que vive en su hogar. Lo he visto también en niños prematuros. La prematurez puede tener como consecuencia que las personas muchas veces más adelante desarrollen ese déficit de atención. Pero también vi, por eso le decía que usted nos leía un poco, porque tuvimos el caso de un niño que se mantenía encerrado viendo televisión y jugando Xbox y estas cosas, y es un niño que realmente se sentía muy solo, porque no tenía ese lenguaje con su papá y con su mamá. La mamá tenía un problema psiquiátrico, los problemas psiquiátricos se pueden heredar, y si no se pone cuidado, pues el niño puede heredarlo y nadie se da cuenta que lo pueda tener. Entonces es muy importante porque desde lo médico eso está estudiado, desde la neuropediatría también, pero yo creo que es fundamental entender que hay que hacer un análisis integral. Ahí entra la fonoaudióloga, el neuropsicólogo, el neuropediatra, psiquiatra infantil, terapia ocupacional, en fin, pediatra, con la idea de que todos podamos aportar a esa lectura de lo que está pasando en ese niño, que no solamente sea un problema del niño, sino también del entorno que el niño está viviendo. Eso me parece que es muy importante y creo que ha dado usted como esa reflexión precisa sobre el tema. Con frecuencia también nos consultan los niños que se comen las uñas. ¿Cómo interpretar que un niño esté a toda hora comiéndose las uñas o lo vea uno en una situación como de ansiedad? ¿Está ocultando algo? ¿Está mostrando algo? ¿Quiere decir algo? Claro. Más que medicarlo, pues, o amarrarle las manos o ponerle ají en las manos. No. Yo creo que está muy interesante la reflexión y la pregunta. El hecho de que un niño se coma las uñas, que se llama onicofagia, pues tiene que ver también con lo que está pasando al interior de ese niño. Quiero reiterar que el niño muchas veces es la sombra de lo que pasa en la casa, es el que está evidenciando la situación. Niños que crecen en ambientes muy inseguros, niños que crecen en ambientes violentos, niños que crecen con esa autoestima baja y entonces hay bullying sobre ellos, no son capaces de contar que los están acosando, que los están violentando. Y sencillamente uno de los mecanismos de defensa puede ser arrancarse el pelo, puede ser comerse las uñas, puede ser tener un trastorno alimentario, pero realmente tenemos que ir más allá, mirar más allá de lo que nos está queriendo expresar el niño y que muchas veces los adultos, en nuestra carrera del día a día, en nuestro trabajo, en nuestro propio estrés que vivimos, no nos damos cuenta que el niño puede estar viviendo eso y que es importante. Y sobre todo, escucharlos. Nosotros no escuchamos a los niños suficientemente y creemos que tenemos que ser mucho más respetuosos. En el semillero Acomaín con el que yo trabajo y que están viendo también Conexión Vital, estos Acomaínes, que quiere decir afecto contra el maltrato infantil, es un semillero de investigación y de proyección. Creemos firmemente que ese niño hay que
esculcarlo, hay que buscar en la familia lo que está pasando detrás de bambalinas y que hace que el niño presente eso. Incluso, doctor Jorge Enrique, cuando ellos se hacen popó, se orinan, hacen lo que llaman copreses o enuresis, que no controlan el esfínteres cuando lo controlaban, algo está pasando en ese niño que tenemos que aproximarnos a él, no solamente regañarlo porque se come las uñas o colocarle ají, que eso es una forma de maltrato tremendo. Son muchas las situaciones que uno en la consulta se encuentra con los niños y con los padres. Y a veces uno le da ciertas recomendaciones a los niños y los papás le dicen, ¿se da cuenta? Le dije tal cosa. Pero uno lo hace, digamos que indirectamente, para que los papás entiendan que esa conexión directa de padre e hijo, existe una responsabilidad muy grande de nosotros como adultos para ayudar en ese acompañamiento. Más que corregir, a veces ahí es que dialogar y encontrar muchas situaciones que nos ayuden a interpretar un proceso patológico o un síntoma. Como vuelvo y repito, no es untarle ají en las uñas, es que hay detrás de esa situación de comerse las uñas o de muchos comportamientos de los niños. Ya regresamos. ¿Cuánto quisiera yo poder atender a los niños así, o como está el doctor Carlos Alberto Montoya? Y él les ha enseñado a muchos pediatras y a muchas personas a esto, a sensibilizar más la consulta, a romper esas barreras y ese hielo que tenemos con los niños, a ponernos a la altura de los niños. Pero a veces nos encontramos con niños que dicen, es que yo odio a mi mamá, qué pereza mi papá, yo los detesto. ¿Qué encuentran ustedes detrás de esas expresiones? Porque muchos, me he encontrado con papás que le dicen, mi hijo me ha dicho eso, y juzgamos al hijo. ¿Han encontrado ustedes en tanta investigación, en tanto estudio, que hay detrás de ese conejo, que hay detrás de ese muñequito ahí de llamado niño, que no quiere a sus papás? Bueno, realmente, pues hay muchas reflexiones ya como haciendo una reflexión final para todos los televidentes de Conexión Vital. Realmente detrás de cada niño hay una historia, hay una vida y hay una familia. El niño no llega solo. Y ahí es donde nosotros en la consulta miramos a través de este tipo de cosas que hacemos, lo que llamamos una pediatría humanizada, que yo trajo en este método Montoya en AIEPI, es para tratar de conectarnos con el niño, leer al niño, que el niño baje la guardia y en ese momento de la consulta puede haber una interacción no solamente medicalizada, sino también humana. La sonrisa, la mirada, muchas otras cosas que nos pueden llevar a leer qué está pasando con ese niño y que entendemos que el niño muchas veces nos cuenta. Cuando yo le digo, mira, tu papi ¿con qué te castiga? ¿Con chancla o con correa? Y dice, con chancla. Ya está diciendo que lo están castigando. Y es la actitud de los papás, pero también veo papás amorosos. A veces veo de 10 pacientes que llegan, 6 llegan sin papá. Es una cosa dolorosa, preocupante. O con la abuela. Sí. Veo que hay mucha ausencia de padres, realmente, de papás, pero también he tenido papás muy amorosos, que yo los felicito, que a veces no hacemos en la consulta eso, felicitar a la gente y hacer lo que yo llamo una pediatría humanizada, en la cual haya ese contexto y ese contacto con las familias, que nos permitan sobre todo hacer una cosa muy importante, doctor Jorge Enrique, y lo dice ahí EPI, que es la educación. Si no hacemos educación y prevención en esto y en todo, realmente vamos a estar perpetuando todo este tipo de cosas. Pienso que lo que usted plantea a través del programa, que es tan maravilloso, es eso, que haya una reflexión, una prevención. Aquí no venimos ni a dictar cátedra ni nada, sino a desde lo humano, como lo plantea el doctor Jorge Enrique, con un componente científico, técnico, que parece que es fundamental para sustentar estas cosas que nosotros hacemos. ¿Y cómo entramos en esa parte de la educación? Porque usted es más joven y entonces ha vivido una situación diferente de familiar y social. ¿Cómo llegar a esa labor que están haciendo ustedes en estos programas de prevención al maltrato infantil? Claro, yo les quiero comentar personalmente, yo me adentré al tema por el doctor Carlos Montoya, ha sido también mi terapeuta personal en el tema del maltrato infantil. Quisiera yo recordarles algo que es muy importante, ya como unas palabras finales. No se olviden que los niños son en realidad la base del pilar de nuestra sociedad. En nuestros niños están los doctores, los médicos, los psicólogos, los obreros, estamos todos, absolutamente todos. Tenemos que tener la disposición de poderlos escuchar, de poderlos sentir,
A un niño cuando es maltratado en realidad no se le medica, no hay pastillitas para el dolor. Para que olvide esos traumas, no hay pastillitas para eso. En realidad tiene que ser atendido desde un punto más humano, tocándole su corazón, despertando la compasión en él también, el perdón, la sanación. Y hay cosas que considero que son muy importantes. Hay consecuencias iniciales, hay consecuencias como intermedias, consecuencias finales del abuso, del maltrato. Un niño cuando está siendo maltratado, claro, él tiene pérdidas de atención constantes, desconfianza, él siente asco, siente inclusive temor al acercamiento físico con otras personas, tiende a hipersexualizarse, a mostrarse en las redes de una manera más sexual. Inclusive él pierde también el respeto por sí mismo y la capacidad de valorarse al mismo como persona y como ser. Por eso nosotros como personas mayores tenemos que estar muy conscientes sobre el tema. Yo les pido por favor que visiten en internet, en YouTube hay una cantidad de documentales y de conferencias sobre el maltrato infantil. Investiguen, concientícense más, porque somos niños, fuimos niños y volveremos a esa infancia. Y de acuerdo a cómo nosotros pasemos esta etapa, así va a ser nuestra adultez también. Y queremos ser felices y deseamos ser felices y tener nuestra fe en Dios y tener nuestra fe en que estos procesos nos van a sanar y nos van a ayudar a ser mejores personas. Si usted es una persona que ha sido víctima del maltrato por algún adulto, manifiéstelo, busque a alguien de confianza, acérquese, hable, pida ayuda. No piense de que se le va a culpar, a recriminar, a decir que tuvo la culpa, no haga eso. En realidad, dése la oportunidad de sanar también su corazón, porque en usted hay una gran ayuda en el futuro para los demás y queremos que así sea. Hay una película que yo quiero que ustedes vean, se llama Todo, Todo. En inglés es Everything, Everything. Lo tengo en el celular, pero ustedes lo pueden encontrar muy fácil. De una médica que protegió demasiado a su hija y no le dejó vivir su vida y le inventó una enfermedad. Un cuento bellísimo, una película que como esta, muchas nos dejan enseñanzas y reflexiones que necesitamos. A veces para cambiar nuestras actitudes, nuestros comportamientos y a veces para no juzgar, porque tenemos una facilidad de juzgar al niño del vecino, a la hija del otro, a criticar. Y realmente lo que necesitamos es eso que usted nos está diciendo, ese amor, esa felicidad. Sin felicidad no hay nada, no hay salud. La gente sin felicidad es la gente más enferma. Yo quiero que nos deje un mensaje final, doctor Carlos, antes de terminar. Esa película que usted dice está basada en una cosa que se llama el síndrome de Munchausen, donde los padres inventan la enfermedad de los niños y finalmente puede terminar incluso en la muerte del niño o la niña. O sea que muy buena recomendación. Mensaje final. Creo que lo que les dije al principio y lo que nos dice nuestra maestra Inés y toda la gente que está alrededor de esta idea de seguir adelante, que es, si tú quieres cambiar el mundo, cambia tú primero. Y en ese primero está la niñez como una oportunidad de que no son el futuro, sino el presente. En estos 25 años de trabajo lo que me ha llevado a decir es, se puede, y podemos trabajarlo de una manera optimista a través de las afectologías, que es una de las cosas que nosotros hacemos en la facultad y en muchos otros espacios, en las funciones de afecto, en todo esto. Entonces un mensaje afectuoso, de respeto, de sonrisa. La sonrisa transmite mucho afecto para que tengamos una sociedad distinta, pero tenemos que empezar ahora. Encuéntrenos en Facebook como reddeafecto.manizales, reddeafecto.manizales, y estaremos atentos a servirles, a acompañarlos y a que nuestra sociedad sea mejor, porque vale la pena. Muchas gracias, doctor Carlos Alberto, y a usted muchas gracias también por estar con nosotros. Gracias. Yo quiero agradecerle a todos ustedes por la continua compañía que nos hacen en estos programas, y en pantalla al doctor Gilberto Campo, médico cirujano y oncólogo, que es un gran televidente y nos da muchas recomendaciones a través de Facebook y del WhatsApp. A todos ustedes muchas gracias. Recuerden que este programa queda grabado en Facebook, en YouTube, buscando Medicamentos Dr. Rojas, y también nos pueden escribir todas sus inquietudes en Facebook buscando Medicamentos Dr. Rojas, y toda la información sobre este tema en Facebook buscando reddeafecto.manizales. reddeafecto.manizales. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias.